Ahora sí voy a iniciar. Bueno, vamos a dar inicio a la clase de asma bronquial el día de hoy, continuando con el aparato respiratorio. Avísenme si me escuchan. Bueno, en cuanto a la definición, vemos que el asma bronquial es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas. En un 80% de los casos, la causa sería extrínseca o alérgica. Y vemos que denominamos asma intrínseco aquellos casos en los que no encontramos un alergeno responsable del cuadro. Entonces, en un 80% de los casos sí tenemos una causa definida y esa causa sería una causa extrínseca, causa alérgica como le llamamos. Generalmente, todos los asmáticos lo que hacen es una respuesta no específica, ¿verdad? En realidad una hiperrespuesta no específica de su árbol traqueobronquial, y a esto denominamos hiperreactividad bronquial. En cuanto a la prevalencia, vemos que es una de las enfermedades crónicas más frecuentes en el mundo. Afecta a cerca de 300 millones de personas. Esto puede aparecer a cualquier edad y la frecuencia suele ser máxima a los 3 años. O sea que generalmente esto se desencadena en la infancia, ¿verdad? En niños la frecuencia es de 2 a 3 veces mayor en los varones que en las mujeres, ¿verdad? Y esto no se ve diferencia en la edad adulta. Sería similar en ambos sexos. La intensidad del asma no varía mucho en cada paciente, ¿verdad? Generalmente un sujeto con asma leve pocas veces va a evolucionar a presentar cuadros más intensos, mientras que los pacientes que padecen asma grave ya desde el inicio, entonces eso sí van a presentar el mismo grado de enfermedad desde el inicio y en todos los cuadros siguientes que vayan a tener. En cuanto a la mortalidad o fallecimientos por asma, vemos que es poco común, ¿verdad? Generalmente los riesgos, o sea, los factores desencadenantes que conducen a la muerte serían cuando hay un tratamiento inadecuado con respecto al uso de los broncodilatadores. También el hecho de no realizar como tratamiento los corticoides y también hospitalizaciones previas en la historia del paciente. En cuanto a la etiología, vemos que tenemos la atopía, sería el principal factor de riesgo para padecer asma. Generalmente los alergenos son los que desencadenan estos cuadros. Los más comunes son los que provienen de ácaros, del polvo doméstico, pelos y piel de gatos, también de perros, cucarachas, pólenes de hierbas y árboles, y también de roedores. Generalmente esta atopía proviene de la producción del anticuerpo IgE específico, que no siempre aparece, ¿verdad? Pero es muy frecuente también de ver o escuchar el anticuerpo IgE en casos de atopía. Luego vemos el asma intrínseca, que hablamos hace un rato, en donde en este caso no encontramos un alergeno específico. Esto se ve en un 10% de los asmáticos. Generalmente en estos casos resultan negativos para las pruebas cutáneas a alergenos inhalados comunes, y también vemos que tenemos concentraciones de anticuerpos IgE normales en este caso. Estos pacientes generalmente son los llamados con asma no atópica o asma intrínseca. Generalmente esto se ve
A diferencia de lo que vemos en el asma extrínseca o alérgica, ¿verdad? Esto vemos en los pacientes adultos, portadores de pólipos nasales y algunos son sensibles al ácido acetil salicílico. En cuanto a las infecciones como etiología, vemos que son frecuentes de ver las infecciones virales como desencadenantes de exacerbaciones asmáticas. En pacientes asmáticos, los cuadros de exacerbaciones son desencadenados por cuadros virales. Se presume que el virus sincitial respiratorio que vemos en los niños puede ser el causante de aparición del asma. También algunas bacterias como el Mycoplasma, clamidia, pero no se ve nada específico en este caso. Se presume que como desencadenante podría ser el virus sincitial respiratorio en los niños. Y en cuanto a la genética, vemos que existe una alta aparición de asma en familias y también en gemelos idénticos. Entonces, esto denota la predisposición genética de esta enfermedad. En cuanto a los factores ambientales, que vemos que es uno de los factores, una de las etiologías más frecuentes de ver, vemos que tenemos ciertos factores ambientales en los primeros años de vida. Estos van a ser determinantes para que ciertas personas atópicas se vuelvan asmáticas en algún momento de la vida. También intervienen ciertos factores como los contaminantes del aire. En este caso vemos el dióxido de azufre, ozono, partículas de diésel, también el tabaquismo materno, en este caso durante el embarazo, también la exposición a ácaros del polvo a nivel, o sea, polvo doméstico. También otros factores que podrían ser causantes sería menor edad de la gestante, ¿verdad? De la madre. También la duración de la lactancia, cuanto menor sea la duración de la lactancia. También la prematurez y el bajo peso al nacer podrían determinarse como factores etiológicos en algunos casos. Entonces es importante siempre tener en cuenta todos estos en la historia del paciente. En cuanto a las manifestaciones clínicas, el punto más importante, vemos que los síntomas característicos son las sibilancias o también lo llamamos chillido de pecho o también la dificultad respiratoria, que también es lo más frecuente, y la tos. Generalmente esa tos suele ser al inicio una tos seca. Generalmente empeoran a la noche y es típico que el paciente se despierte muy temprano a la mañana. Estos pueden referir en la historia clínica como una dificultad para llenar el pulmón de aire y en algunos casos vemos que hay un aumento en la producción de moco, ¿verdad? Y este se vuelve pegajoso y también difícil de expectorar. A que el paciente refiere como que le cuesta expectorar. Vemos entonces que tenemos primeramente broncoespasmo, hay edema, hipersecreción bronquial y ese moco pegajoso y espeso es lo que el paciente le dificulta expectorar. En cuanto a la clasificación de severidad, vemos que podemos tener síntomas diurnos, síntomas nocturnos, y esto ya más bien para las pruebas de función pulmonar. En cuanto a la clasificación, clasificamos como intermitente los que se presentan durante el día, durante 2 días en la semana.
Luego persistente leve, cuando se presentan más de 2 días en la semana, no a diario. La persistente moderada, cuando tenemos síntomas diarios, esto afectan al sueño y también a la actividad diaria. Y la persistente grave ya cuando tenemos síntomas continuos, crisis frecuentes y la actividad diaria suele estar muy alterada. Esto es en cuanto a los síntomas diurnos. En cuanto a los síntomas nocturnos, vemos que en la intermitente tenemos 2 veces por mes, la persistente leve más de 2 veces por mes, la persistente moderada más de 1 vez a la semana y la persistente grave ya tenemos síntomas frecuentes durante la noche. Vamos a ir viendo después con respecto a las pruebas de función pulmonar, que es la prueba que hace el diagnóstico de asma. Entonces, hablando ya del diagnóstico, vemos que la espirometría es la prueba de función pulmonar gold estándar para hacer el diagnóstico del asma bronquial. En este caso nos permite confirmar la limitación en el flujo de aire por el volumen expiratorio forzado, como se le llama el FEP o FEV, en donde eso está disminuido, y también la reducción del cociente entre el volumen expiratorio forzado en el primer minuto y la capacidad expiratoria forzada, y también con el flujo expiratorio máximo. Esto es más bien para que sepan, ¿verdad? Es importante saber que la espirometría es el que hace el diagnóstico y cuáles son los puntos que están alterados en la espirometría para poder hacer el diagnóstico. También otro punto importante a saber es que en cuanto al asma, comparando con otra, para poder hacer el diagnóstico diferencial con otra patología, vemos que en este caso responden a los broncodilatadores. También otras pruebas diagnósticas que podrían servir, en realidad la espirometría sería el gold estándar como diagnóstico. También están las pruebas hematológicas que no suelen arrojar datos útiles. Generalmente lo que pedimos sería el IgE en suero y también la inmunoglobulina E específica contra alergenos inhalados. También los estudios de imagen podrían ayudar. La radiografía de tórax, que en la mayoría de los casos suele ser normal. En individuos más graves podríamos ver una hiperinsuflación pulmonar. La tomografía de tórax podemos ver presencia de bronquiectasias en personas con asma grave y también podemos ver engrosamiento de las paredes bronquiales, pero esto no suele ser patognomónico en sí del asma bronquial como para hacer el diagnóstico. También las pruebas cutáneas de punción para identificar a los alergenos, en este caso en realidad nos va a ayudar más bien para conocer el alergeno y saber si hay algún alergeno al cual hay alergia. En cuanto al diagnóstico diferencial, vemos que no es difícil diferenciar de otros cuadros que producen sibilancias y también dificultad respiratoria. Podemos tener en otros casos obstrucción por un tumor o edema laringio. En este caso va a ir acompañado de estridor laringio. Cuando tenemos entonces obstrucción laringea por un tumor, esto va a presentarse con sibilancias, dificultad respiratoria, pero también acompañado de estridor laringio, como para poder hacer el diagnóstico diferencial. En la insuficiencia ventricular izquierda, que generalmente simula las sibilancias del asma, en este caso vamos a encontrar al examen físico crepitantes en ambas bases pulmonares. En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que vamos a ver en la siguiente clase, en este caso vemos síntomas poco variables.
por ser una enfermedad crónica, en este caso nunca ceden del todo, y también son menos reversibles o en algunos casos no son reversibles a los broncodilatadores. Como les dije, esa es la diferencia con respecto al asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También vamos a ver en la siguiente clase cuáles son las otras diferencias. Bueno, en cuanto al tratamiento, vemos que tenemos varios objetivos. En pacientes con síntomas crónicos mínimos que incluyan el periodo nocturno, o sea, disminuir los síntomas crónicos que incluyan el periodo nocturno. También tenemos con el tratamiento de exacerbaciones mínimas, disminución de pacientes que acuden al servicio de urgencias, uso mínimo o nulo de los agonistas beta 2 como medicaciones de rescate, ninguna limitación de actividades ni del ejercicio, un flujo expiratorio forzado normal o casi normal, y también efectos secundarios mínimos de los fármacos o incluso en algunos casos ningún efecto secundario. Bueno, en cuanto al tratamiento vamos a ir viendo cada uno en cuanto a la clasificación, tenemos a los agonistas beta 2 adrenérgicos, los de acción corta. Tenemos como primer punto el salbutamol, también la terbutalina y el fenoterol. El salbutamol es uno de los más utilizados. Los de acción prolongada, los beta 2 agonistas de acción prolongada, tenemos al salmeterol y el formoterol. Los antimuscarínicos o anticolinérgicos inhalatorios, el bromuro de ipratropio. Y las antinas que tenemos también en presentación oral o parenteral, la teofilina anhidra o la teofilina etilendiamina. El más utilizado sería la teofilina anhidra. El tratamiento con broncodilatadores, en este caso, actúan a nivel del músculo liso para eliminar la broncoconstricción que genera la enfermedad propia del asma, aliviando los síntomas, o sea, el chillido de pecho, las sibilancias, pero su efecto es mínimo o nulo sobre el mecanismo inflamatorio primario. Entonces es como un tratamiento a corto plazo. No basta con estos medicamentos para poder controlar el asma en individuos que ya tienen cuadros persistentes. Esto más bien es como para un tratamiento momentáneo. Tenemos a los agonistas beta 2 que actúan relajando a las células del músculo liso como antagonistas funcionales. Lo que hace es revertir y evitar la contracción de las células del músculo liso inducida por los broncoconstrictores conocidos. En este caso son broncodilatadores eficaces en el asma. Vimos que el más utilizado sería el salbutamol. En general, estos se administran por inhalación para atenuar sus efectos secundarios. O sea, son broncodilatadores inhalados. Vemos que también llamamos SABA, o más bien llamados agonistas beta 2 de acción corta, el salbutamol y la terbutalina. Estos duran de 3 a 6 horas. Comienzan a actuar en forma rápida, por lo que se utilizan para el alivio inmediato. Cuando tenemos casos en donde el empleo de estos agonistas beta 2 de acción corta se utilizan en dosis cada vez mayores, vemos que no estamos controlando, el asma no se ha controlado. Es muy frecuente y bastante frecuente de ver casos de pacientes asmáticos tratados nada más con salbutamol
Estos pacientes siempre presentan cuadros de obstructivos graves, entonces para que tengan en cuenta que es un tratamiento solo como para un tratamiento momentáneo. Luego tenemos los LABA o agonistas beta 2 de acción prolongada, como sería el salmeterol y el formoterol. En este caso vemos que el tiempo de duración es de más de 12 horas y se administran 2 veces al día. Son los utilizados más bien para el tratamiento de mantenimiento, el tratamiento cotidiano. Entonces, a tener en cuenta el salmeterol y el formoterol, que ya tienen una duración de acción más prolongada. Los beta 2 agonistas, estos carecen de efectos secundarios importantes. Los más frecuentes de ver son los temblores y también palpitaciones. También pueden cursar con hipopotasemia. Entonces, en pacientes que utilizan los beta 2 agonistas, siempre deben de controlarse el potasio por el laboratorio. Pacientes que utilizan durante mucho tiempo el salbutamol, por ejemplo. Entonces es importante tener en cuenta que siempre se debe de controlar el potasio en sangre. Luego los anticolinérgicos como tratamiento vemos el bromuro de ipatropio. El nombre comercial sería Latroben. Y el bromuro de tiotropio, que sería Spiriva. En este caso, estos evitan la broncoconstricción inducida por los nervios colinérgicos y también la secreción de moco. Estos son menos eficaces que los agonistas beta 2. Se utilizan más bien como broncodilatadores adicionales en el asma que no fueron controlados por otros medicamentos inhalados. Entonces son más bien como coadyuvantes en el tratamiento con los agonistas beta 2. Primeramente, entonces, siempre agonistas beta 2 y luego ya como coadyuvante utilizamos los anticolinérgicos. La teofilina generalmente se utiliza como broncodilatador por vía oral desde hace algunos años, en especial por ser un fármaco barato, o sea, es una de las ventajas. Se dejó de utilizar por sus efectos secundarios y también porque los agonistas beta 2 resultaron ser más efectivos. También se suele utilizar como broncodilatador adicional a los agonistas beta 2 en el asma grave y se utiliza también por goteo endovenoso en exacerbaciones graves. Los efectos adversos en estos casos van a depender de las concentraciones plasmáticas. Suelen presentarse como efectos adversos náuseas, vómitos y también cefalea. Puede haber también palpitaciones, arritmias, convulsiones y también a dosis altas podemos encontrar incluso la muerte. En cuanto a la presentación, podemos encontrar en comprimidos de 100, 200 y 300 miligramos. En cuanto al tratamiento con los controladores, vemos los corticosteroides inhalados. Son los más eficaces en el asma. En este caso son antiinflamatorios que disminuyen el número de células inflamatorias y también su activación de las células inflamatorias en el árbol bronquial. Disminuyen el número de neutrófilos en las vías respiratorias y también en el esputo. Disminuyen esa hiperreactividad bronquial que presentan los pacientes cuando se administran por largo tiempo. Entonces, como su nombre ya los dice, controladores. Generalmente estos se aplican 2 veces al día. Mejoran en forma rápida los síntomas del asma y también la función pulmonar.
disminuyen las exacerbaciones nocturnas y también los cuadros graves. Esto siempre cuando se hace un buen tratamiento. El empleo temprano evita cambios irreversibles en la función de las vías respiratorias. Y estos son los de primera línea en individuos con asma persistente. Dentro de este grupo, entre los corticosteroides controladores, tenemos a la beclometasona en presentaciones de 250 microgramos, la budesonida de 100, 200 y 400 microgramos y también la fluticasona. Budesonida y fluticasona son bastante utilizados. La hidrocortisona y también la metilprednisolona se administran por vía endovenosa, en este caso para tratar el asma grave y también aguda. En algunos casos también se pueden administrar por vía oral. Suelen ser efectivos, eficaces y fácil de administrar. Los efectos adversos más bien son los efectos adversos de los corticoides, como la obesidad troncal, equimosis, osteoporosis, hipertensión, úlceras gástricas y también diabetes, más bien por el tratamiento a largo plazo, con los corticoides. Ya les voy a explicar después el tema del potasio con el salbutamol. Los antileucotrienos, tenemos el Montelukast y Zafirlukast también. El Montelukast suele ser el más utilizado en este caso, son broncodilatadores potentes. Son menos eficaces estos que los corticosteroides inhalados y también ejercen un menor efecto sobre la inflamación del árbol bronquial, pero son útiles como tratamiento complementario. Entonces tengan en cuenta que los corticosteroides inhalados son los mejores utilizados para el tratamiento de primera línea en cuanto al tratamiento de mantenimiento. Los antileucotrienos se ingieren 1 o 2 veces al día. En cuanto a la presentación, vienen en comprimidos de 10 y 20 miligramos una vez al día, y el segundo sería cada 12 horas. El tratamiento del asma crónica, vemos que en el asma leve, que es intermitente, solo se utiliza generalmente un agonista beta 2 de acción prolongada. En las formas persistentes, más bien ya hay una necesidad de agregar un controlador de manera periódica. Generalmente lo más indicado es la administración de los corticosteroides inhalados 2 veces al día como tratamiento de mantenimiento. Si no se logra el control, en ese caso agregamos beta 2 agonistas de acción prolongada. También se podría recurrir a la teofilina o un antileucotrieno, pero no son muy eficaces. Eso ya más bien cuando el tratamiento, cuando no responde el paciente a los corticosteroides inhalados sumado a los beta 2 agonistas de acción prolongada. En los casos graves se utiliza la teofilina oral en dosis baja. Si en este caso no responde, a pesar de todo el tratamiento, es obligatorio corroborar si el paciente cumple con el tratamiento y también si utiliza de forma correcta el inhalador. Es importante siempre tener en cuenta esto cuando hay pacientes que hacen tratamientos prolongados, cuando ya son cuadros crónicos. Entonces, de corroborar si el paciente cumple con el tratamiento en forma correcta y también si el paciente está utilizando en forma correcta el inhalador.
Recuerden siempre que el inhalador se debe utilizar con la aerocámara. Siempre tenemos que mostrarle al paciente cómo se utiliza el inhalador. Todas esas cosas es importante de ver porque muchos pacientes no conocen la manera en cómo se utiliza y utilizan de cualquier manera. Entonces, todas esas cosas hacen con que no resulte el tratamiento. En cuanto al asma aguda grave, vemos que las exacerbaciones ponen en peligro la vida del paciente. Generalmente los pacientes se percatan de que estos inhaladores no anulan o hacen de manera insuficiente las exacerbaciones. Hay una sensación creciente de opresión retroesternal, también presencia de sibilancias y disnea, a pesar de realizar el tratamiento. El paciente puede quedar prácticamente sin aire, incapaz de completar frases y también con cianosis, ya sea peribucal o también de distal. Al examen físico podemos encontrar hiperinsuflación, hiperventilación y también taquicardia. Por gasometría arterial podemos encontrar hipoxia, descenso de la presión de dióxido de carbono, hiperventilación. Lo más frecuente de ver sería por gasometría la hipoxia, ¿verdad? En cuanto al tratamiento, es necesario administrar por mascarilla oxígeno a concentraciones altas para lograr una saturación por encima del 90%. Entonces, en caso de pacientes con asma grave, aguda grave, ya de inicio el oxígeno por mascarilla, no solo por cánula nasal, para poder alcanzar una saturación por encima del 90%. Utilizar dosis altas de los agonistas beta 2 de acción corta, de acción breve por nebulización o también por inhalador. En casos muy graves, utilizar fármacos por vía endovenosa, generalmente los corticosteroides. También agregar anticolinérgicos inhalados si no hay respuesta. También en algunos casos severos o graves puede ser eficaz el goteo lento de aminofilina. Y el sulfato de magnesio también sería una opción por vía endovenosa. Puede resultar eficaz generalmente en pacientes embarazadas. Y se impone la intubación orotraqueal en casos inminentes de insuficiencia respiratoria, cuando la presión de dióxido de carbono es normal o alta. La intubación orotraqueal ya en caso de insuficiencia respiratoria, cuando el paciente presenta una desaturación marcada, hipoxemia marcada con la gasometría arterial. Entonces, en esos casos, ya a pesar de oxigenoterapia por mascarilla, si a eso no responde, entonces se impone la intubación orotraqueal. El asma resistente al tratamiento, vemos que en cerca del 5% de los pacientes no logran un control adecuado de la enfermedad. La causa más frecuente suele ser el incumplimiento del tratamiento, generalmente con los corticosteroides inhalados. Esto suele pasar porque estos medicamentos suelen ser más costosos. La tasa de cumplimiento puede mejorar si se administran corticosteroides inhalados en combinación con beta 2 agonistas de acción prolongada. Generalmente los pacientes no deben de exponerse a niveles ambientales grandes de alergenos o factores laborales que no fueron identificados. En la mayoría de los casos, en nuestros pacientes, en los hospitales públicos, por ejemplo, en el Paraguay vemos que no se le provee a los pacientes los corticosteroides inhalados. Generalmente solo disponemos de los beta 2 agonistas de acción corta, que sería el salbutamol. Entonces, en muchos casos, los pacientes realizan un tratamiento prolongado con estos medicamentos.
Muchas veces los pacientes no tienen condiciones de costear sus medicamentos, entonces es más bien por eso la causa del asma resistente al tratamiento. Siempre entonces es importante tener en cuenta y tener eso como para tener ahí al interrogatorio al paciente. El asma sensible a ácido acetil salicílico, vemos que en 1 a 5% de los pacientes estos empeoran con el uso de ácido acetil salicílico. Esta situación es un subtipo muy bien definido de la enfermedad que generalmente es antecedido por una rinitis perenne y también presencia de pólipos nasales. El uso de aspirina lo que hace es desencadenar rinorrea, irritación conjuntival, como síntomas gripales, hiperemia facial y también sibilancias, incluso a dosis bajas. Generalmente debe de suspenderse de inmediato estos medicamentos. Y en el asma, pacientes asmáticas, en el embarazo, vemos que en un 33% de las asmáticas embarazadas, estas mejoran con la gestación. Otras 33% van a mostrar un deterioro y 33% no presentan cambios. Los fármacos utilizados son inocuos y también sin capacidad teratogénica, incluyendo a los beta-2 agonistas, los corticosteroides inhalados y la teofilina. Vemos que hay menor información con el uso de los beta-2 agonistas de acción prolongada, los antileucotrienos, y también no hay inconvenientes con los fármacos y la lactancia. Entonces, en pacientes embarazadas no hay excusas para que no puedan hacer en forma correcta el tratamiento. El asma y tabaquismo, vemos que en un 20% de los asmáticos son tabaquistas. Esto puede empeorar la enfermedad. Estos pacientes generalmente tienen la enfermedad en su forma más grave. Necesitan con mayor frecuencia hospitalizaciones. Presentan un deterioro mucho más rápido de la función pulmonar y también están expuestos a fallecer por asma más que los asmáticos, más que los pacientes asmáticos que no fuman. Entonces, el dejar de fumar es el tratamiento ideal. Siempre que vayan a ver o tengan algún paciente asmático, fumador, entonces siempre instar al paciente a dejar de fumar, que ese es el primer tratamiento ante todo. Bueno, entonces el esquema de tratamiento, vemos que el primer escalón tenemos a los agonistas beta-2 de acción corta. Luego en el segundo escalón, ya con los corticosteroides inhalados o antileucotrienos. En el tercer escalón, ya los corticosteroides inhalados a dosis media alta, también sumado a los antileucotrienos. Y ya en este caso, en el quinto escalón, vemos que tenemos a los inmunológicos, pero no se utiliza en la mayoría de los casos. Bueno, entonces lo importante a tener en cuenta siempre con las manifestaciones clínicas, ya teniendo las manifestaciones clínicas, estos síntomas se van a presentar generalmente en los niños o también en algunos casos en la edad adulta. Para poder hacer el diagnóstico, entonces lo que utilizamos suele ser la espirometría,
ya haciendo el diagnóstico, siempre con una espirometría, entonces a partir de ahí ya para poder iniciar un tratamiento efectivo. En la mayoría de los casos, los pacientes asmáticos no tienen una espirometría, entonces siempre tener en cuenta eso para poder hacer un diagnóstico correcto y a partir de eso un tratamiento correcto también. Porque de una vez que no se haga un tratamiento correcto, no van a ser los cuadros de exacerbación aguda. Entonces es más bien eso la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, voy a contestar la pregunta